texto muy bonito en segunda de Timoteo, en el libro de Timoteo, en el capítulo 2, a partir del versículo 14, te habla de el obrero aprobado, hablando de ti, de mí, de lo que es un militante, un siervo de Dios, un hijo de Dios aprobado. Recordemos que la palabra nos ha exhortado en todos estos días a mantenernos irreprensibles, sin mancha, sin arruga, porque nuestro Dios es sin mancha, sin arruga, y esto nos lleva a vivir una vida en santidad, en amor, en compasión, en misericordia, en amor al Señor, en mantenernos dentro del amor de Él, en su corazón. Y dice a partir del versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nadie aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Mira como nos dice aquí que nos debemos comportar de una manera irreprensible, que debemos de estar constantemente buscando la aprobación de Dios, no la aprobación de los hombres. Que no nos avergoncemos, que no haya un motivo por el cual nos sintamos avergonzados, sino que estemos siempre delante del Señor bien. Y en el versículo 16 habla de la forma como hablamos, de la forma como nos expresamos, la cual muchas veces tenemos por cosa normal. Porque bueno, muchas veces, aunque sigue siendo culpa de nosotros mismos, porque somos nosotros los que hablamos, la verdad sería que lo hemos aprendido de los demás, pues, porque a la final hemos estado imitando a los que nos rodean, a los que habitan con nosotros. Pero el llamado está en imitar a Dios. Por eso el Señor nos exhorta hoy a que evitemos profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. A veces no nos damos cuenta, pero la forma como hablamos, la manera como hablamos, nos van llevando poco a poco, cada vez a la impiedad. Es lo que dice aquí la palabra de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Aquí están hablando de dos personas, un señor que se llama Himeneo y Fileto. No sabemos cómo era su forma de hablar, pero parece que hablaban feo. Y bueno, parece no, hablaban feo, es lo que está diciendo allí. Y entonces lo pone como un cárcoma, ¿no? Como un cáncer, como una gangrena, ¿sabes? Cuando una persona tiene gangrena, los médicos le dicen que tienen que quitarle la pierna o el brazo o el dedo. Y pues entonces el Señor nos está prácticamente diciendo aquí que tenemos que erradicar esa forma de hablar, esa forma que tengamos de hablar. Y no te hablo solamente de groserías, sino tu forma de hablar, que quizás puede ser que hables muy bonito, muy correcto, pero a lo mejor con falta de amor. Dice el versículo 18,
que estos hombres, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo en este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo tiene que apartarse de la iniquidad. Y la iniquidad ya sabemos cuál es. La iniquidad son todos aquellos pensamientos que provienen de la concupiscencia de nuestro corazón: idolatría, asesinato, maledicencias, fornicación, adulterio, peleas, contiendas, murmuraciones, toda aquella falta de perdón, todas aquellas cosas que nos alejan de Dios, todas aquellas cosas que el alma de Dios aborrece y abomina. Una lengua mentirosa, lengua que levanta falso testimonio. Todas estas cosas que nos alejan de Dios. Dice el versículo 20: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Mira todos estos instrumentos de los cuales nos habla la palabra de Dios aquí. Y la palabra de Dios nos asemeja aquí a estos utensilios, a estos instrumentos, a estas vasijas de barro, a las cuales el Dios ha llamado, el Dios eterno ha llamado para obediencia, para que sean rociadas con la sangre de Jesucristo, y que hoy nos dice que si nos limpiamos, seremos utilizados por el Señor Jesús. Si no nos limpiamos por medio de la palabra, entonces vamos a seguir siendo instrumentos allí como abandonados, que no pueden ser utilizados para usos viles. Pero si eres un instrumento que te dejas limpiar, si eres una vasija que te dejas limpiar por el Señor, entonces vas a ser una vasija de honra. Lo dice el versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. ¿Cómo podemos ser útil al Señor si nos dejamos limpiar por la palabra de Dios? ¿Cómo podemos ser útiles y estar dispuestos para toda buena obra si nos dejamos limpiar por el Señor? Cuando leemos la parábola de el jardinero, de la vid verdadera, de los pámpanos y de los frutos, la palabra dice que Dios, el Padre, nos limpia para que llevemos fruto. Y Jesús también dijo que Él nos había llamado para que llevemos fruto. Y aquí la palabra nos dice que solamente si nos dejamos limpiar por medio de la palabra, vamos a ser utilizados por el Señor. Vamos a ser instrumentos de honra. ¿Para honrar a quién? Para honrar al Señor. Entonces vamos a caminar por las obras buenas que Él ya preparó para nosotros, limpios. Lo vamos a hacer con amor, con humildad, en santidad y para la honra de Él. Y después en el versículo 22 dice, así como cosa grande,
como cosa de prestar atención. Dice, huye también de las pasiones juveniles. Nos exhorta a huir de las pasiones juveniles. ¿Y cuáles son esas pasiones juveniles? Pues los jóvenes a veces están sujetos a la tontedad, lo dice la palabra de Dios. Y pues viven muchas veces de las emociones, de las pasiones, de aquellas cosas que vienen a su mente, de sus hormonas, de lo que le es nuevo, de lo que le es llamativo. Y el Señor nos dice hoy, huye también de las pasiones juveniles. O sea que no nos podemos comportar como niños espirituales, sino como adultos espirituales, que tienen su mirada arriba en el cielo, que tienen su mirada en las cosas de arriba, que tienen su mirada fija en el Señor Jesús. El Señor nos exhorta a que huyamos de estas cosas que nos llevan a ser niños espirituales, sino que vayamos a ser adultos espirituales. Y dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Y quiénes son los que tienen un corazón limpio? Los que se dejan limpiar por la palabra del Señor, los que son humildes, los que son mansos, los que no argumentan en contra de la palabra de Dios. Y dice el versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Mira cómo este versículo nos habla aquí de los necios y de lo insensato. Sabemos que los necios son los que no escuchan la palabra de Dios. Sabemos que los insensatos son los que no prestan atención al Espíritu Santo cuando habla. Y sabes que en la parábola de las 10 vírgenes se habla de las insensatas. Y dice que las insensatas no entraron al reino de los cielos. Vino el Señor, abrió la puerta, hizo el llamado y las insensatas no estaban allí. Las insensatas llegaron cuando la puerta estaba cerrada y el Señor les dijo que no las conocía, no las dejó entrar. Y hoy el Señor aquí nos dice, huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y nos dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Tenemos que estar pendientes de las necedades, de la insensatez, porque mira que las vírgenes no lograron entrar, porque no escucharon, porque no prestaron atención, no fueron como las otras que fueron prudentes y frenaron su lengua y se abstuvieron de todas las cosas que Dios aborrece. Sabiendo que engendran contienda, las necedades y la insensatez generan contienda. Porque el siervo del Señor, escucha bien lo que hace el siervo del Señor, lo que hace este vaso de honra que tiene un corazón limpio, que invoca al Señor con un corazón limpio. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios
les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Esta es la vida del cristiano. Si volvemos al título de la prédica que está escrito aquí, en la palabra dice, un hombre aprobado. Tú y yo, para que estemos aprobados, debemos andar en caminos de paz, humildes, mansos, unirnos con los que alaban a Dios, que tienen un corazón limpio ante los ojos de Dios, aquellos que huyen, nos está diciendo que huyamos de la tentación, de las cosas malas, de las palabrerías profanas, de las palabras maldicientes, de todas aquellas cosas que ocasionan en nuestro corazón amargura, murmuración, envidia, vanidad, que nos alejemos de la impiedad y que vayamos y caminemos juntos con el Señor, transformándonos y limpiándonos por medio de la palabra de Dios. Ese es el hombre aprobado, el obrero aprobado. Y si analizas lo que significa la palabra obrero, el obrero es una persona que está trabajando, o sea, no es un flojo, no es alguien que está viendo a los demás trabajar, sino que está activo, activo en ese amor, diligente, presto a Dios, dispuesto, prudente, un hombre, una mujer de Dios, un obrero de Dios, que escucha a Dios, que obedece a Dios, que practica la verdad en Cristo Jesús. Soy un